Sí, bienvenido, Oliver, a este espacio, a Corazón del Norte. Yo lo que queremos aquí es que la gente entienda cómo se mueve la ciudad. Y aquí para los que nos escuchan, es muy interesante el perfil de Oliver Torres, actualmente el director de Desarrollo Económico AC, pero fue básicamente el creador del PIX, que ahorita te voy a pedir que nos platiques del PIX. Pero primero me gustaría describir quién es Oliver. Para mí es un conciliador del sector público y privado. Es alguien que siempre pone el dedo en donde debe ponerlo, en esa indicación, pero siempre con un dato firme. Y es alguien que ejecuta, es alguien que hace que avance la agenda público-privada, que muchas veces siempre tenemos ese reto, ¿no? Con el sector público, de que sentimos que las cosas no avanzan, bien la presión del sector privado, que las cosas se manejan muy diferente. Y bueno, tú eres este gran ejecutor. Platícanos un poquito, Oliver, el PIX, qué es lo que hacen con datos, porque ahí es donde vamos a profundizar esta plática. Muchas gracias, Jorge, por la invitación y para mí es un gusto poder platicar lo que hacemos en el PIC, en desarrollo económico, pero sobre todo en el PIC, que es esa guía que tiene la ciudad en materia de información para tomar las mejores decisiones, no solo desde el sector público, sino también desde el sector privado e inclusive también el académico. La plataforma de inteligencia competitiva llamada PIX no es otra cosa más que una organización que trabaja en evaluar, monitorear y dotar de información a los tomadores de decisiones de nuestra ciudad. Entendiendo que el PIC no solo es el sector privado, los empresarios, sino también que hay un equipo atrás de esta plataforma, un equipo hoy en día de 12 expertos en temas económicos, economistas que están todos los días bajando información, ¿De dónde analizando bajan la información? ¿De dónde información. analizan esta información? ¿Cuál es el día a Bueno, día de uno de tus analistas? uno de los temas más importantes es bajar la información, Mm, encontrar la información, le mm, llamamos nosotros minería de información, mm, ¿no? Regularmente nosotros utilizamos todas las fuentes públicas de mm, información, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, mm, instituciones autónomas que también generan mm, información, sí, como el INEGI, que para nosotros es una fuente importantísima de información, el Seguro Social, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Hay distintas fuentes, más de 150 instituciones que generan mm, información a nivel nacional, información de fuentes oficiales, por supuesto. Y luego de ahí hay otras organizaciones que hacen tratamiento de datos y que mm. generan datos propios con esa información, ¿no? Ya hablo de índices, hablo de indicadores en específico, y lo que hacemos en el PIC es tratar de reducir el volumen de información que tiene que ver un tomador de decisiones para con menores datos pueda tomar las mejores ¿Qué tipo decisiones. de decisiones? Bueno, por un lado, temas de inversión, ese es un tema muy importante, ¿no? A nivel nacional, todas las ciudades compiten Mm, por atraer inversión, por generar inversión, por invertir en infraestructura, por utilizar mejor nuestros impuestos en los presupuestos estatales, municipales o mm, inclusive el federal. Y para eso, pues es muy importante la información, los datos, ¿no? Y mucho de lo que hacemos en el PIC es orientar en función de las problemáticas del territorio, cuáles son las apuestas estratégicas que se tienen que hacer, no solo desde el gobierno, lo decías ahorita, muy importante, la agenda público-privada, ¿no? También los empresarios que buscan invertir, pues que tienen que entender de la economía de una ciudad, de un territorio, para que puedan invertir de una mejor ¿Cuántos manera, ¿no? indicadores más o menos son los que se están monitoreando? Bueno, durante todo el año yo creo que monitoreamos más de 350 variables, Mm, indicadores, porque hay mm, indicadores que nosotros les llamamos índices, que son índices mm, compuestos que integran muchísimas mm, variables y que lo único, al hacerlo un índice, pues establece nada más un dato, ¿no? Pero más de 350 variables. De más de, como te comentaba ahorita, 100 fuentes de información que son de alguna manera los principales. Hay, por supuesto, muchísima información, pero nosotros tratamos de encontrar la información que mm. más podemos utilizar para orientar esa agenda público-privada en nuestra ciudad. Si fueras a escoger un indicador, ¿cuál sería el indicador más importante para poder medir, digo, todo este complejo Sí, dashboard, fíjate pantalla de que indicadores? yo creo que para mí el indicador más importante y Mm, por el cual todos los días yo creo que todo ciudadano se levanta para ir a trabajar, para llevar a sus hijos a la mm, escuela, etcétera, es el tema de calidad de vida. O sea, el indicador
o la información que creemos más importante y que es más difícil de medir, también eso hay que decirlo, es el índice de calidad de vida. La calidad de vida, yo creo que ese es el indicador de qué tan sana es una ciudad, Pero ¿no? ¿cómo mides eso? O sea, por calidad de vida me suena así como felicidad, ¿no? ¿Qué tan Bueno, feliz eres, no? Pues yo me siento a todo dar el día de hoy, ¿no? claro, Pero claro. Bueno, hay sí. índices que determinan Ajá, qué tan feliz es la gente en un país. Hay índices ajá. internacionales de felicidad Yo que siempre digo que la felicidad se mide en cómo duermes y cómo vas al baño. por un lado y Sí, por otro también, qué tanto tiempo pasas con tus con hijos, tus con tu hijos, familia, en tu casa. traslados. Y eso tiene que ver con muchas cosas. Acabas Sí. de dar uno, traslados, cuánto tiempo trabajas, tu ingreso económico. La calidad de vida, sí es cierto que Mm, es un indicador complicado, pero yo lo reduzco a tres temas muy importantes, ¿no? Uno, lo que es lo que te permite tener oportunidades para trabajar, ujú, oportunidades para estudiar. Eso, pues al fin de cuentas, tiene un indicador muy sencillo que es el ingreso, cuánto gana la gente. ujú, Y el otro es, con ese ingreso, qué te permite hacer y cómo te ujú. permite crecer en tu núcleo familiar, qué tanta oportunidad le das a tus hijos para estudiar, qué tanto tiempo de calidad le estás dando. Yo creo que hoy en día es uno de los indicadores más complejos. Hoy en día estamos tratando de Ujú. trabajar en el PIC precisamente en encontrar las variables necesarias para un indicador sobre calidad de vida. A nivel nacional hay índices de competitividad, índices de seguridad, índices de empleo, índices económicos, pero todos traen algunas variables relacionadas al tema de calidad de vida, que yo creo que para mí es como que el más importante, ¿no? Tengo entendido que tenemos más de 8 años ya midiendo la ciudad, indicadores y demás. Diría en los últimos 2 años, ¿qué indicador que se haya movido para bien o para mal es el que más te ha impactado que dices, ah, cañón, ¿de dónde salió esto? Sí, bueno, yo creo que uno, en positivo, yo creo que uno es el tema de complejidad económica. Mm, Ahorita que comentabas, tenemos más de ya 14 mm, años 14 años. midiendo con el PIC, pero antes de eso, pues a través de las Mm, Secretaría de Desarrollo Industrial, por allá mm, por los años 2000, mm, también se tenía un centro de información. Hoy existe todavía, mm, pero no estaba en el sector privado, y lo hacemos ya desde el mm, sector privado, pero desde entonces se miden más o menos estos datos y ya desde el PIC de 14 para acá. Pero yo creo que uno de los más importantes en los últimos años, que de ahí nace el PIC mm, precisamente, es el tema de crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto, ¿no? del Yo PIB. creo que nuestro PIB, ¿Qué es el PIB? que al fin de cuentas esa es una pregunta muy importante porque pareciera cuando hablamos del PIB que es un indicador aislado que no Ujú, refleja el desarrollo de una ciudad, ujú, de un país. Yo creo que es uno de los indicadores más importantes y no es otra cosa más que cómo está funcionando nuestra economía. Si lo vemos en un análisis de una persona, cuáles son nuestros lípidos, ¿no? ujú. Cómo está nuestro azúcar, cómo está nuestro nivel de glucosa, cómo están. Acá es exactamente lo mismo. Una ciudad se tiene que medir en función de qué tan sana Y qué tan sana está está. nuestra economía? Si nos Estamos de vamos a la acuerdo. pregunta, ¿qué Cuando, es? cuando nace el PIB, precisamente uno de los temas importantes era que nuestro PIB no crecía, ¿no? Y Ok. teníamos una estabilización en nuestra ¿En qué tasa años de estamos hablando que crecimiento. era Estoy esto? hablando 2010, 11, 12. Hay Ok. que entender, veníamos, por supuesto, de una crisis De financiera seguridad, internacional en financiera. 2008. Sin embargo, si veías los datos, pues realmente teníamos más de una década sin crecer a tasas por arriba del crecimiento de nuestra Sí, desde que vino población. la crisis con China en los 2000, 2001, caída de 2002. Torres Gemelas, Sí. este cambio de modelo de manufactura, la verdad es que no había cambiado nuestro modelo y nuestro crecimiento, y nos dimos cuenta de eso, empezamos a medir Mm, las variables del PIB, que no es otra cosa mm, más que el consumo, es decir, cuánto dinero trae la gente para poder consumir felicidad, ahorita como lo decías, ¿no? sí. ¿Qué tanto dinero traigo para comprar el Mm, mercado, para mm, pagar la escuela a mis hijos, los uniformes, para comprar, para llevarlos al cine, para mm, llevarlos a diversión? ¿Cómo estaba nuestro consumo? Después veíamos una variable súper importante, cómo está
el indicador de inversión pública, que es un detonante. No hay otro detonante más importante que genere derrama que la inversión pública del gobierno en infraestructura, en obras. Y también veíamos que pues tampoco no estaba el indicador muy positivo. Otro tema importante, la inversión privada. Un empresario no va a invertir si no ve condiciones de estabilidad y condiciones de crecimiento en el territorio. Por tanto, también revisamos lo que fue la inversión privada. Y por último, tenemos una variable súper importante que Chihuahua es clave, esta economía, que es la economía del comercio exterior, la manufactura exportación, donde tenemos nuestras importaciones y nuestras exportaciones, que somos un gran exportador. Hemos sido el primer lugar en exportaciones desde el 2011, primer lugar a nivel nacional. Sin embargo, pues muy poco se aprovecha de esas exportaciones en generación de empresa Y es que local. es el gran talón de Aquiles que hemos tenido siempre, ¿no? Yo, Esa falta de vocación industrial que hemos perdido, el tener más empresario local metido en las líneas de proveeduría. Totalmente de acuerdo. Y ahorita que me preguntabas cuáles son los indicadores más complejos y que pueden dar esa batalla para Ujú. sacar un territorio adelante, es precisamente el desarrollo de más empresas locales. Ahora, cuando veíamos este indicador, veíamos que no estaba creciendo y desarrollamos desde el PIC propuestas y recomendaciones para crecer en ese rubro económico. Al cabo de estos 14 años, lo que hemos visto es que la agenda económica funcionó muy bien, es decir, empezamos a diversificar Que ahí nuestra me gustaría, economía. fíjate, en Corazón del Norte planteamos mucho, pues, que esta ciudad es diferente, ¿no? El dinamismo que tenemos, la mejor ciudad para vivir, pero ya viendo números, ¿es puro rollo esto que nos estamos contando? ¿O en realidad sí Chihuahua está en el lugar que queremos ponerla aquí en este podcast? A ver, yo creo que sin duda Chihuahua es una Chihuahua ciudad, Sí. Chihuahua capital, es una ciudad que tiene condiciones muy interesantes en su crecimiento y en su desarrollo. A Ujú. ver, entendamos que fuera de todos los centros poblacionales grandes, si vemos ya Chihuahua como una ciudad de más de 1 millón de habitantes, en Ujú. donde competimos con ciudades ya de niveles de 2 3 millones Ujú. de habitantes, hay que entender que Chihuahua es una ciudad prácticamente aislada. Es decir, no tenemos acceso a mar, no estamos en frontera, no somos una ciudad como a lo mejor Hermosillo, que tiene cerca el mar, una salida rápida, o Saltillo, que tiene un centro industrial importante que lo puede jalar, como Monterrey o Aguascalientes o Torreón. Sí, somos Realmente polo, Chihuahua está somos islas, somos polo. aislado. Para el aislamiento que tenemos, lo que se ha logrado a lo largo de estos 15 años es súper importante. Ujú. Tasas de crecimiento del 5.5%. Veníamos de tasas de crecimiento del 1.5%. A ver, Sí, hoy en día el país este año, las proyecciones de crecimiento están en el 1.2%. y que sigamos al punto 3 lo vamos a celebrar como celebramos el año pasado, ¿no? A ver, la tasa Sí. más alta de crecimiento en los últimos, yo te diría, desde Cedillo hasta la fecha, prácticamente es un 3.5, 4%, ¿sí? Si lo vemos en estos 35 años. Mm. El que la ciudad de Chihuahua esté creciendo a una tasa de 5.5, sí, este año la vamos a Ujú. sufrir un poco, Mm. el año siguiente quizás también, Ujú. pero lo que sí es cierto es que como ciudad hemos sido muy Mm. resilientes. El año pasado prácticamente ganamos empleo mientras otras ciudades similares a Ujú. Chihuahua perdieron. Ciudades fronterizas perdieron. Ahora, el indicador de empleo, pues no necesariamente es el más importante, pero son indicios de que tampoco nos está yendo tan mal. Y eso se debe, Jorge, principalmente a esa apuesta por la diversificación económica que tenemos. No solo tenemos la industria automotriz, metalmecánica, hace 20 años diversificamos con la industria aeroespacial, eso nos ayudó mucho. Hoy en día que la industria automotriz a nivel global tiene una gran problemática, lo que ha sacado a la ciudad de Chihuahua de esa caída que pudo haber tenido como otras ciudades del estado inclusive o del país, fue esa diversificación Mm. económica, ese sector que ayuda en lo que otros sectores caen. Entonces, ese es un tema importante, ¿no? Y yo creo que Chihuahua ha hecho las cosas bien, Mm. y hablo del sector social, del sector empresarial, también del sector gubernamental. Yo creo que hemos sido muy malos en hablar de las cosas buenas que hacemos. Ujú. Yo te diría, no es puro rollo, o sea, están los datos Sí. ahí. La pregunta que Que me eso es lo hacías era que me eso, ¿no? gustaría preguntarte. A la hora mucho lo que medimos es el indicador del INCO, del Instituto Mexicano de la Competitividad, en cuanto a zonas urbanas, donde a Chihuahua lo ponen en el quinto lugar.
¿qué tan engañoso puede ser ese ranking de ponernos en el quinto lugar o es un indicador honesto de nuestra realidad? Mira, yo creo que nunca va a haber un indicador que refleje Mm, o las problemáticas mm, o lo bueno que está un ujú, territorio. Yo creo que por eso se llaman índices ujú, compuestos, porque ahí tienes que meter temas de muchas situaciones: seguridad, ujú, economía, salud, infraestructura. Por eso se llaman índices compuestos, porque ahí ujú, tienes que normalizar la información y ponderarla y ponerla. eh, un indicador, un índice, pues refleja lo que mides. ujú, Lo que ha hecho el INCO en los últimos años, yo creo que es tratar de poder darle un ujú, ranking a las ciudades en términos de algunas variables. Yo te diría, es lo único que tenemos. Todavía hace 15 años teníamos no solo el índice del INCO, que mide la competitividad en un tema muy particular, ¿no? ujú. Sí, que es la capacidad de una ciudad para atraer o retener talento. Eso es lo que al fin de cuentas el INCO define como competitividad, pero en otras ocasiones ha habido otros índices como A Regional, por ejemplo, que Ujú, es una firma consultora en temas de competitividad ujú, a nivel nacional, que medía la competitividad sistémica y hablaba mucho de los temas empresariales y de responsabilidad empresarial. O el TEC Monterrey, que también hace 15 años medía ujú, tenía un índice de competitividad que medía temas muy distintos a lo que el índice de A regional o el INCO. Yo te diría, eh, en función de las variables que establece el INCO, ¿somos la quinta ciudad más competitiva? Sí, sí lo somos. ujú, ¿Saltillo es la número uno? Sí, sí lo es. A ver, centros poblacionales tan grandes como la Ciudad de México, el Estado de ujú, México, Monterrey, Guadalajara, lo que podemos ver ahorita es que tienen un problema importante en algunas variables que zanjan su crecimiento, que ujú, zanjan su desarrollo: el agua, el transporte, la movilidad de la gente. Lo que hemos hecho o lo que vemos es que los índices sí tienen un reflejo de lo que pasa en la ciudad. A veces nos deben de servir para echarnos porras y para ujú. vendernos. Eso yo creo que es un tema muy importante, pero también no solo el hecho de que seamos la quinta ciudad más competitiva quiere decir que todo está bien. Cuando tú ves las variables, hay muchas variables en las que estamos en rojo. Esa es la agenda, al fin de Sí, cuentas, que yo creo que que aquí tenemos que trabajar. estamos en algún riesgo de que estos datos en realidad se vuelvan más propaganda que una realidad, o en realidad lo estamos utilizando como un diagnóstico. ¿Cuál es la situación actual ahorita aquí Mira, en nuestra ciudad? yo creo que desde el PIC, desde ESEC, lo Ujú, estamos utilizando sin duda como un diagnóstico. ujú, Es nuestra ujú, agenda de ciudad, ujú, va muy enfocado a resolver esos retos. Hace 14 años no crecíamos, nuestra agenda iba muy enfocada al tema económico y yo creo que hemos salido adelante. Hoy en día estamos más enfocados en los temas de diagnóstico. Yo te diría, entre el sector público, privado y ujú, académico, yo creo que nos ha servido más para diagnóstico. A ujú, veces sí para echar confeti porque lo tenemos que utilizar también para atraer más inversión, para atraer y generar más empresas, para generar certidumbre de que lo que se desarrolla en Chihuahua ujú, va a tener buen o va a llegar a buen puerto, pero también hay que entender que hay variables en las que estamos muy mal. Una de ellas, ahorita que me preguntabas de las variables, lamentable es el tema de accidentes viales. Como ciudad somos la segunda ciudad y fuimos el primer lugar a nivel nacional de ciudades con mayor número de accidentes viales y muertes por accidentes ¿y eso a viales. qué se debe? Uno de los temas es el crecimiento de la ciudad, otro de los temas es que estábamos acostumbrados a tener una ciudad rápida, dinámica hace 20 años Una y que ciudad de hay una 15 cultura. minutos y hoy por hoy ya no lo es. Y eso tiene que ver con cultura del manejo. Queremos manejar como cuando la ciudad se movía de una manera mucho más rápida. Otro de los temas súper importantes que yo creo que también tiene que ver con ese indicador de felicidad, que a lo mejor es un desafío, es el tema de suicidios, ¿no? O sea, es Y el tema mental, impresionante que hoy ya vemos de repente videos en redes y demás de gente agarrándose golpes en la calle y demás. y es Somos un psicosis, ¿no? poquito más neuróticos los Y, y- chihuahuenses, ¿o y qué ya, nos está pasando? no, yo creo que lo que pasa es que ya tenemos problemáticas y situaciones de ciudades Ujú, grandes. Tú ves este tipo de cosas que suceden muy común. Te puedes encontrar sí, sí, 10 TikToks de esos en sí, la Ciudad de sí. México, en Monterrey, en Guadalajara. Y ese es un tema, pero otro de los temas es esta parte de salud mental que también es muy impresionante. ¿Cómo te puedes explicar que seamos la ciudad con más suicidios a nivel nacional y tengamos los índices de desarrollo más altos? Sí. O sea, no hay como que una
congruencia en los datos, que es siempre lo que les decimos a la gente. Ahorita que me preguntabas sobre la propaganda y para qué debe servir los datos. Debe servir para poder reducir las brechas que tenemos. Yo te diría, la congruencia entre los datos es súper importante. Un dato bueno, dependiendo quién lo diga, lo puede hacer malo. Y lo que dice Ernesto Hermosillo mucho, hay una frase que dice, los datos no mienten, pero con los datos sí se pueden contar ¿Quién es muchas Ernesto mentiras. Hermosillo? Ernesto Hermosillo es nuestro vicepresidente, es el vicepresidente de la plataforma de inteligencia competitiva, que además ha sido un impulsor de lograr que los datos se usen y que esta narrativa de información realmente se lleve a buen puerto. Pero te digo, el vaso puede verse medio lleno o medio vacío. Puede servir para dos cosas, ¿no? Para dos cosas cada una de los dos escenarios. Entonces, sí hay temas importantes, hay indicadores en los que sin duda hay desafíos importantes, pero bueno, pues los tenemos que ir venciendo entre todos. Sí. Hablando así de indicadores y hablando tema nearshoring, este tema de atracción de inversión, ¿en realidad esto beneficia a la ciudadanía? Sin duda, sin duda. ¿De qué forma? Sin duda, mira, yo creo que mientras más desarrollo económico tenga una ciudad, mayores posibilidades, no quiere decir que la resuelva, ojo, mayores posibilidades tiene de reducir las brechas de desigualdad, de ingreso, de desarrollo, de talento, de educación. El hecho de que la inversión extranjera sea un pilar de toda la zona fronteriza y que se seleccione de manera adecuada esa inversión, porque también no hay que apostarle a todo, hay que definir qué queremos en nuestra ciudad para ver cómo queremos crecer, es bien importante. Y lo que hace la inversión extranjera es llegar con recursos a una economía que permite dinamizarla, ¿no? Generar masa salarial, generar tecnología, talento. Ahora, eso lo tenemos que aprovechar para lo que comentabas ahorita. Oye, ¿cómo le hacemos para que ese talento que ya tiene 30 años en la manufactura salga y ponga su negocio, salga y se haga empresario? Yo creo que ahí está el desafío, el nearshoring. Yo creo que si bien es cierto, no ha llegado como se planteó en su momento, y eso tiene que ver con no con temas económicos, tiene que ver con temas inclusive de geopolítica que hoy estamos viviendo. Sin duda va a retomarse en los próximos 2 años. O sea, la inversión, cuando en los 70s empezó a fluir a nivel global, pues tuvimos una caída en los 90s y luego otra vez con el Tratado de Libre Comercio, en el caso de México, se incrementó. Ya lo decías ahorita, en el 2001, la caída de las Torres Gemelas y toda la estructuración de manufactura global volvió a cambiar el modelo. Yo creo que ahorita estamos precisamente en ese punto de inflexión en donde nuevamente viene un cambio de modelo de manufactura. Ya no hablamos de cantidad de empleos, hoy en día hablamos de calidad, porque realmente las manufacturas van a llegar con baja operación, no solo las extranjeras. Hoy en día el empresario local, si tiene una oportunidad de automatizarse, lo va a hacer. Y tenemos que entender que eso va a desplazar a gente y tenemos que saber qué vamos a hacer con esa gente. Los vamos a reentrenar, los vamos a incorporar en otros sectores. Yo creo que ahí está precisamente el tema del propósito que tiene DESEC y el PIC, ¿no? Con los datos. ¿Cómo están los datos y hacia dónde nos tienen que llevar? Y hablando un poco de eso, se habla del modelo Chihuahua. Digo, sé que se tuvo reuniones con gente de Sonora, Sinaloa, Durango, Baja California, ha venido gente de Saltillo, de Yucatán en algún momento a ver el modelo Chihuahua. ¿Qué es lo que consideras que es más exitoso de este modelo público-privado con el que se cuenta aquí en la ciudad? Yo creo que la constante o la variable permanente, yo creo que es el liderazgo empresarial. Para mí, yo creo que esa es una, yo le diría, es la bisagra, ¿no? Que está siempre ahí para cuando la puerta cambia o pueda cambiar cada 3 o cada 6 años, en el caso de gobierno, que es muy importante, sí, pero que siempre esté la bisagra ahí fija para que con el cambio de cualquier puerta pueda seguir cerrando o abriendo. Entonces, la continuidad que le ha dado el sector productivo. Yo ahorita decías, ahorita estamos trabajando fuertemente en colaboraciones con Sonora, con Sinaloa, pero en los 90 se hizo, por ejemplo, pues con Querétaro, con León, con Tabasco, se ha hecho en otras partes del mundo. Yo creo que Chihuahua capital siempre ha sido un referente por esa colaboración público-privada. Yo creo que desde que nació en los 70s de SEC, es el reflejo
de esa colaboración público-privada, de ese mensaje de el empresario es el que lleva las riendas de la economía, cómo ayudamos desde el sector público para que sea más exitoso. Y yo creo que esa es la constante que estos 55 años, Jorge, ha tenido Chihuahua, y que hoy en día todavía tiene. Claro, con esos liderazgos que teníamos, pues era fácil. Hoy en día ha cambiado la estructura productiva de la ciudad. Tenemos empresarios, más empresarios en la ciudad, más líderes de opinión, otras generaciones que también tienen otros intereses. Yo creo que ahí está el desafío. ¿Cómo le hacemos para que esa bisagra se mantenga, ¿no? Y por ahí va, yo creo que uno de los Ahora, retos ¿tú crees que importantes. este modelo se pueda escalar, se pueda replicar en el resto del país o es algo muy exclusivo por el tipo de liderazgo que tiene aquí el empresariado? Yo creo en lo particular, viendo y teniendo 25 años en el ecosistema aquí en Chihuahua, público-privado, desde distintas frentes, conociendo otros modelos del país, yo creo que sí es único. Hay otros liderazgos, yo creo que ahorita se están despertando en otros estados otros liderazgos derivado de la necesidad de despertar. Aquí en Chihuahua hemos tenido la necesidad de estar activos siempre, porque ya lo comentábamos ahorita, siempre Sí, hemos es estado algo cultural, aislados. algo Es un tema histórico. cultural, el tema revolucionario en 1900 que tuvimos que salir adelante. O sea, hay un tema que sí se ha convertido, aunque se escuche mucho teado, está en nuestro ADN. Yo sí creo que está, si no en nuestro ADN, sí está en nuestra cultura, ¿no? Esa parte de querer salir adelante siempre. Eh, y eso genera estos liderazgos que hoy en día se tienen. Yo creo que es fácil replicarlo. Yo creo que hoy en día lo que está despertando en otras regiones del país es la necesidad de colaborar y la necesidad de tender puentes Sí, encontrar formas nuevas de hacer las de cosas. formas nuevas de hacer las cosas, que aquí la constante, como yo decía ahorita, pues es esa. Oye, entra un nuevo gobierno, es tender puentes, Mm. comunicación, algo que siempre nos preguntan sobre el tema del PIC. Un tema importante es señalar lo que está mal, lo que está bien, pero nunca hacer contrapeso, ¿no? Y yo creo Ahora, que ahí es importante. importante, si el gobierno no está cumpliendo o los empresarios no están cumpliendo, ¿quién les va a decir? ¿O quién les dice? Yo creo que ahí es parte del rol precisamente del Mm. PIC, porque el pacto que nosotros firmamos, que es un instrumento muy interesante que hemos tratado ¿Qué es precisamente el de hacer pacto? una buena práctica a nivel nacional, que es este acuerdo de voluntades entre el gobierno y la iniciativa privada para que la ciudad y el Estado avancen. Y cuando hablo acuerdo de voluntades, no hablo solo de los compromisos que el Estado tiene ante el Mm. empresariado, sino también de las responsabilidades que el empresariado tiene ante la ciudad. De nada sirve tener buenas políticas públicas si el empresario no invierte, si lo que está pidiendo es certidumbre jurídica, si lo que está pidiendo es certeza, apertura de mercados, financiamientos, apoyo. Y ahí es donde yo creo que Chihuahua ha sido exitoso. No solo es un compromiso de el gobierno, sino el empresario asume que también tiene responsabilidades en el crecimiento y en la calidad de vida a través de sus colaboradores, a través de pagar bien, a través de generar buenos empleos. Entonces, el pacto ha sido un documento que se llama Pacto por el Desarrollo y Mm. Prosperidad de la Ciudad. Ha sido un documento que es, yo diría, es es la justificación para estar en la mesa platicando y dialogando y entre el gobierno y la iniciativa privada. Es la Que agenda eso es esencial, ¿eh? A constitucional. cualquier parte que nos toca salir fuera de Chihuahua, nos ven como extraños cuando el sector público practica con el sector privado y viceversa, ¿no? Y esa es una característica pues, que está dentro de ese ADN o esa parte cultural en el Mm. empresario de Chihuahua. En el chihuahuense en lo general. O sea, no, esto no tiene nada que ver tampoco con si es empresario o no. La sociedad en general, el operador de una manufactura de exportación, el trabajador de un restaurante, tienen el mismo, Somos broncos. somos Ujú. broncos positivos, ¿no? Sí. Queremos salir adelante, queremos tener Mm. mejores oportunidades, Mm. queremos darle una mejor vida a nuestros Mm. hijos. Yo creo que esa parte es importante. El pacto es la justificación para sentarnos. Desde el 2010 estamos haciendo este proceso de conjunción de esfuerzos, ya más formalmente desde el 2016, pero desde el 2010 hay estos acuerdos que entre el sector público y el sector privado
cuando están en campañas políticas, se sientan, revisan, Cuando te dicen que sí hacemos. todos lo firman y hay seguimiento. Y por supuesto, y hay seguimiento. Lo que sí es bien importante es que pues siga siendo un acuerdo de voluntades y hay riesgos de no cumplirlos, ¿no? Ujú. Porque en campaña pues todo el mundo te dice que sí, al momento de arrancar es complicado, pero yo creo que ahí es donde radica trabajo de seducción que tenemos que hacer, de hacer Ujú. ver al sector público que si trabajamos juntos, llegamos más rápido que si cada quien trabaja por su lado. Entonces yo creo que es parte de la fórmula que tenemos que seguir manteniendo. Entendiendo y dándole seguimiento a este pacto, más o menos nos han estado cumpliendo por ahí del 90%, digo, a sus Sí, excepciones, pero yéndome ya a focos rojos y ujú. un poquito metiéndonos a la parte no tan bonita, entendiendo que el 90 se cumple, el 10 no. Si pudieras tú definir un indicador que pueda mover esta balanza y estuviera en tu mano hacerlo, ¿qué acción es la que tomarías? Y me Yo, voy a municipio y luego a gobierno. yo creo que la participación activa del sector social o del sector Ujú, empresarial en las decisiones de gobierno. Y a lo mejor voy a decir algo, ujú, ¿cómo es más fácil que las cosas sucedan cuando tenemos consejos ciudadanos en donde estamos monitoreando, viendo y también definiendo el rumbo que tiene la administración pública? Yo creo que esos son temas ujú. importantes. Si me preguntas cuál es el indicador, el incremento en la participación ciudadana, ese involucramiento más allá del solo Pero eso depende del participar. sector público, eso depende ya del sector social. No, yo creo que es una conjunción, por un lado, el sector público para Pero establecer los ¿ mecanismos cómo lo legales. incentivas? Yo creo que, por ejemplo, a través de la ley de participación ciudadana, yo creo que hemos dado un avance en los últimos años, Ujú, pero el establecimiento de estos consejos ciudadanos, que sí realmente sean ciudadanos, ¿verdad? sí. Que realmente tengan una participación homologada en este tipo de consejos y que no solo vayamos a formar parte de ellos sentados en Ujú, una silla y levantando la mano. Yo creo que siendo parte, señalando, y eso es a veces difícil, porque al fin de cuentas hay recelos y hay algunas cuestiones que a lo mejor son más difíciles de revisar, como las partes presupuestales. Yo creo que no es imposible, yo creo que esa sería uno de los temas importantes a seguir fortaleciendo, ¿no? ok. Checando otros indicadores también hay complicados, como es el tema de la energía y el agua. Me gustaría preguntarte en el tema de agua, ¿crees que la ciudad ya está topada, sobre todo para el desarrollo industrial Mira, yo, o hay... yo creo que en general, a nivel global y en México, Mm, todas las ciudades ahorita ya están en su franja de desarrollo o de crecimiento, para no decir desarrollo, de crecimiento limitado. Yo creo que el tema de energía, el tema de agua, se tiene que encontrar otros mecanismos novedosos, tecnología, ujú, innovación, para lograr equilibrar entre el desarrollo y el crecimiento empresarial y el crecimiento poblacional, ¿no? ujú, Hoy vemos regiones en donde las actividades económicas están en riesgo por este tipo de problemáticas. Vemos Valle de Guadalupe con ujú, el tema vitivinícola, hoy es uno de los grandes problemas. Hoy en día que estamos desarrollando zonas vitivinícolas en el estado, pues van acompañadas de algunas estrategias en el tema de agua que son importantes. Es decir, no podemos pensar en que queremos crecer sin entender no solo cuánta agua necesitamos por cada 1,000 entonces, si habitantes. estamos topados, por, si no hacemos las cosas yo creo que diferentes. estamos haciendo las cosas, hay proyectos que se Ujú, están impulsando, pero yo creo que sí estamos en una franja en la que tenemos que seguir apostando por innovación, tecnología, eh, planeación del crecimiento. Yo creo que eso es bien importante. Eh, por cada 1,000 empleos, ¿cuántos doctores necesitamos? ¿Cuántas enfermeras? ¿Cuántos ujú, policías? ¿Cuántas viviendas? Al fin de cuentas, esto es un tema como en el hogar, ¿no? Crecen los niños, tienen otros requerimientos, otras necesidades y hay que ajustar nuestro presupuesto. Lo mismo pasa en una ciudad. Crece la ciudad, crecen vialidades, hay que llevar servicios públicos, ujú, la basura, más policías. ujú, No podemos pensar tener una ciudad de 500,000 habitantes hace 25, 30 años con un número de policías cuando hoy somos 1,000,000, tiene que crecer. Entonces, por ahí va un poquito la agenda, que el crecimiento no nos genere subdesarrollo, ¿sí?
y que el crecimiento nos permita desarrollarnos de una mejor manera, ¿no? Todo con planeación, por supuesto, yo creo que es importante. Y actualmente los salarios, la calidad de vida que hablas de Chihuahua, ¿está ayudando a retener talento o a atraer ese talento? Porque ya competimos directamente con Monterrey, con Guadalajara, Ciudad de México. ¿Cuál es la situación actual laboral Mira, ahorita aquí en Chihuahua? yo creo que todos lo vemos ahora que hemos venido con gente de otros lugares, gente de otros países que también vienen y atienden y vienen a hacer side location en Chihuahua para ver si ponen una inversión o no. Lo que ven es prosperidad en Chihuahua y ese es un tema bien importante. Tú vas por las zonas de la ciudad y hablo de todas, inclusive, a ver, cuando viene gente del sector aeroespacial a ver la ciudad, yo he escuchado muchos, es que nomás visitan Distrito 1, a ver, o la zona del periférico de la juventud. No es cierto. A donde se les lleva es a donde están las empresas de manufactura aeroespacial. ¿Dónde están? En Oriente. Está donde está el Senaltec, Honeywell Aerospace y todas estas empresas que están en la zona Las zonas industriales. suroriente, que es donde están. Ahí es a donde se les lleva para que vean los lugares. Y lo que nos dicen es que se ve, aun y cuando creemos que no es así, se ve prosperidad, se ve desarrollo, se ve limpieza, se ve ordenamiento territorial. Eso es lo que ve el extranjero. Lo que pasa es que nosotros sí somos más exigentes, cada vez nos hemos vuelto más exigentes y eso no está mal, está bien, porque cada vez queremos una mejor ciudad, pero también tenemos que aceptar cuando las cosas funcionan y funcionan bien. Eh, yo te diría, en términos de ingresos, la ciudad tiene un comportamiento muy positivo. Con el tema de los ingresos más la infraestructura que se tiene, por eso Chihuahua hoy en día, de acuerdo al último índice de competitividad del INCO, somos la mejor ciudad para vivir, eh, que ya superamos a Mérida. Durante muchos años Mérida fue el primer lugar, nosotros fuimos avanzando, pero se debe precisamente a eso. Tú cuando vas en la calle, en el centro, en cualquier parte de la ciudad, ves supermercados Pues, ¿tú crees llenos. los datos están ayudando a que transformemos la ciudad? Sin duda, por supuesto, sin duda. Yo creo que sí. Y las empresas que tenemos en Chihuahua, los empresarios, lo que pasa es que nos falta más. Queremos crecer, o sea, estamos en nuestra franja, por eso decía ahorita, de crecimiento. Queremos pasar de tasas de 5.56 a tasas del 8. Necesitamos más inversión privada, pero también más inversión pública que dé certeza para que el empresario diga, oye, tengo que crecer, tengo que incrementar mis operaciones, quiero vender más, pues necesitas un mercado. Ahora, el tema de atracción de talento yo creo que es muy importante, lo comentabas ahorita. Oye, ¿nos da para atraer talento? Yo creo que no tiene que ver con los ingresos, tiene que ver con el tipo de ciudad que queremos ser. Hoy en día, un trabajador prioriza muchísimo más el tipo de empleo que tiene que el salario en lo particular. Hoy en día el ingreso en una persona es solo importante en un 60%. El salario emocional es en un 40% hoy en día en la ciudad de Chihuahua. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente busca flexibilidad en el trabajo, horarios, apoyo en su ámbito y en su núcleo familiar, qué tan cerca está de su trabajo. Yo creo que esas cosas que a veces no aquilatamos todavía son muy importantes y yo creo que tenemos que mejorarlas. Pasa un caso aquí en Chihuahua muy interesante. Muchas veces nuestros jóvenes se nos van a estudiar fuera y viven muy a gusto, viven muy padre, una dinámica muy suave fuera de Chihuahua cuando se van a Monterrey, a Guadalajara, pero cuando quieren hacer vida familiar dicen, oye, me quiero regresar a Chihuahua porque pues, para criar a mis hijos prefiero en Chihuahua que en Monterrey, que en Guadalajara o que en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque eso ofrece la ciudad. ¿Qué tenemos que ofrecerle a los jóvenes? Esa otra parte que yo creo que hoy en día vamos bien, nos falta, pero vamos bien. Perfecto. Oye, para cerrar, ¿qué fuente le recomendarías a alguien que quiera entender más la dinámica de Chihuahua? Bueno, sin duda, tenemos instituciones muy ricas en información, ya lo comentaba ahorita, el mismo INEGI que se ha transformado y comunica ya cada vez mejor, el IMCO, todas las fuentes oficiales, pero sin duda la mejor, pues la plataforma de inteligencia competitiva, porque ya les damos la información digerida, ya les damos la Uno información la un poco encuentra más. en el portal web, Lo tiene tenemos redes como sociales, como... es PIC Coder, de Ujú. Consejo de Desarrollo Económico Regional, en Facebook, Instagram,
Tenemos una plataforma en una aplicación donde puede estarles llegando la información en App Store, que se llama PIC Chihuahua. También la pueden encontrar ahí, bajar información. Por supuesto, pues hay información de toda, no a toda la gente le interesa todos los temas, pero puede ser una fuente de información interesante y sobre todo también no solo a través de las redes y la plataforma, sino también a través de nuestras oficinas. Estamos ubicados en la Universidad La Salle, piso 6 del edificio de la comunidad. También recibimos gente a veces que quiere entender un poquito más de qué está pasando en Chihuahua y cómo puede contribuir a que haya un mejor desarrollo en nuestra ciudad. Entonces, Y me quedo, de cierta manera, un resumen de todo lo que me platicaste. El PIX a la hora es una plataforma para atender puentes con datos. Puentes entre el sector público, sector privado, donde buscas mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses, generando mejores oportunidades, con ingresos que te alcance para hacer lo que quieras hacer. Y un dato también muy interesante, el cómo medían el tiempo de tu trabajo a tu casa, que también es uno de los indicadores importantes para medir calidad de vida. Claro, sí, por supuesto, que es uno de los más importantes y que también por eso la inversión en infraestructura también es importante, ¿no? Que es un indicador que ahorita es uno de los indicadores que ahorita estamos trabajando precisamente. Yo creo que si logramos, por ejemplo, en ese caso, reducir esos tiempos a través de los proyectos que estamos impulsando, vamos a poder otorgar esa mayor calidad de vida, mejores tiempos con la familia, pero sin duda lo resumiste muy bien y agregaría nada más una cosa que tiene que ver con el proponer esas políticas públicas también para poder intervenir en esas problemáticas que muchas veces se atienden, pero desde una vista muy cercana, ¿no? Tenemos que a veces verlo más holístico para poderlo resolver de una mejor manera. Sí. Yo diría el PIX es esta plataforma, es esta arma secreta que tenemos los chihuahuenses para salir adelante, complicada de replicar, dado que está financiada 100% por el sector privado. Correcto. Sí. Y pues agradecerte, Oliver. Ahora sí que el cerebro detrás del arma secreta. No, gracias, muy amable y bueno, pues un gusto participar y invitar a todos los empresarios, a los funcionarios de gobierno a que sigamos trabajando juntos. Que yo creo que el desafío es cómo resolver esas problemáticas que todos queremos resolver y es más fácil juntos hacerlas, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias. Bienvenidos al podcast Corazón del Norte. Este es un podcast que estamos elaborando entre Referente y Mentores Podcast. Vamos a estar hablando por qué Chihuahua es la mejor ciudad para vivir, por qué contamos con el hub de manufactura avanzada más importante de México, por qué contamos con el mejor ecosistema para alguien que quiera estudiar una carrera técnica y por qué es la mejor ciudad para emprender. Claro que lo vamos a ver desde una visión de la movilidad social. Aquí una servidora doméstica, el director de una empresa, puede salir adelante. Vamos a estar entrevistando a líderes empresariales, líderes políticos, gente que está haciendo un cambio en su ciudad. Bienvenidos al podcast Corazón del Norte.